Se acerca una semana clave para Venezuela. El próximo martes, 16 de abril, se cerrará el registro de votantes para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y 2 días después vencerá el alivio de sanciones petroleras que había dado Estados Unidos a cambio de garantías electorales, que, a juicio de Washington, no se han dado. Pero, ¿por qué causan preocupación las elecciones en Venezuela? ¿Qué tiene que ver con el petróleo? ¿Y cuál ha sido la postura de Colombia en todo esto? En ¿Y por qué? Le contamos. En marzo pasado se despejó una de las mayores incógnitas en medio de la coyuntura política venezolana, la fecha de las elecciones, que quedaron programadas para el 28 de julio, nada menos que el cumpleaños del fallecido Hugo Chávez. De inmediato, voces críticas con el régimen señalaron el poco tiempo que habría para todos los preparativos, la inscripción de candidatos, la actualización de registro de votantes, entre otros. El descontento fue mayor cuando el tiempo empezó a correr y en países como Colombia, hogar de casi 3 millones de venezolanos, el vacío de información sobre el registro para votar era total. Lo mismo ha sucedido en otros países donde los ciudadanos han denunciado las dificultades o la imposibilidad para inscribirse. Esto no es menor teniendo en cuenta que fuera de Venezuela hoy viven cerca de 7 millones de personas, la mayoría con edad para votar. Pero como si eso no fuera suficiente, el esperado levantamiento de la inhabilitación contra María Corina Machado, candidata designada por la oposición, no ocurrió. En su reemplazo eligieron a Corina Lloris, una académica que tampoco se pudo inscribir. A último momento, la oposición pudo inscribir a Edmundo González, un nombre que nunca estuvo en el sonajero, pero que se postuló para no perder el cupo en el tarjetón, con la esperanza de que luego se pueda cambiar su nombre por una candidatura de consenso. Para la oposición venezolana, la Casa Blanca, entre otros, esto era un incumplimiento al Acuerdo de Barbados sobre derechos políticos y garantías electorales, alcanzado en octubre del año pasado, entre los representantes del régimen y la plataforma unitaria de la oposición. Fue tras ese acuerdo que Estados Unidos alivió sanciones sobre los sectores del oro, gas y petróleo venezolanos, pero puso condiciones para que fueran duraderas en el tiempo, como que las inhabilitaciones arbitrarias, como la de María Corina Machado, fueran levantadas. Pero eso no ocurrió y, por el contrario, la persecución contra la oposición y la sociedad civil en general arreciaron. A finales de enero pasado, por ejemplo, las autoridades venezolanas arrestaron a 32 personas, entre civiles y militares, acusados de traición a la patria, por 5 presuntas conspiraciones para matar a Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos. Luego, la reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, experta en asuntos militares, también fue detenida y se desconocen sus condiciones. Lo mismo ocurrió con miembros del círculo más cercano de Machado. En días recientes incluso cayeron personajes de la entraña del chavismo como el exministro de Petróleos Tarek El Aissami, acusado de participar en el desfalco en la estatal petrolera PDVSA. Esto último ha sido leído como una estrategia electoral, mostrar supuestos resultados en la lucha contra la corrupción. El mismo día de la detención de El Aissami, el presidente Gustavo Petro viajó a Caracas para reunirse por 5ª vez con su homólogo Nicolás Maduro. El viaje se dio en medio de los roces que había causado las palabras del canciller colombiano encargado Luis Gilberto Murillo, quien había manifestado su preocupación por la situación política de Venezuela en la antesala de las elecciones. El encuentro entre Petro y Maduro, no obstante, fue cordial. Las asperezas parecían limadas, mientras de asuntos como las garantías democráticas en el país vecino, pocas referencias hicieron en la declaración final. Así, la postura de Colombia ha vuelto a ser criticada por tibia, ambigua o insuficiente. Mientras tanto, el calendario electoral venezolano avanza. A juzgar por el panorama, muchos ciudadanos quedarán por fuera de la jornada electoral el 28 de julio. Las sanciones contra el sector energético venezolano podrían regresar en una coyuntura de altos precios de las materias primas como el petróleo, que podrían ser de gran provecho para las finanzas venezolanas. En medio de la inestabilidad del Medio Oriente, no obstante, Estados Unidos podría
podría sacrificar lo que queda de relación con un proveedor de petróleo como Venezuela, el país con mayores reservas de crudo en el mundo. Pero más que eso, para los analistas, la importancia de Venezuela hoy radica en la migración. Washington y Caracas habían llegado a un acuerdo para que Venezuela recibiera a los migrantes deportados de Estados Unidos, algo que ha quedado en vilo justo cuando el asunto migratorio está en el primer plano del debate electoral en Estados Unidos. No obstante, sin elecciones libres y sin liquidez, las condiciones que han llevado al éxodo de millones de venezolanos no tienen perspectiva de mejora. Queremos saber ustedes qué opinan sobre este tema. Los leemos en los comentarios de este video y no olviden suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.